Hola a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy, donde estaremos hablando de aplicaciones de simulación de yacimientos para almacenamiento de CO2 en el subsuelo, al igual que producción de energía geotérmica. Y para este tema, para ambos temas, vamos a estar usando MATLAB y MRST, que significa MATLAB Reservoir Simulation Toolbox. Mi nombre es Oscar Molina, soy ingeniero de aplicaciones senior con The MathWorks aquí en nuestra oficina de Plano, Texas. Y en mi rol como ingeniero de aplicaciones doy soporte a muchos clientes, entre ellos clientes en la industria oil and gas, en diferentes áreas, incluyendo desarrollo de aplicaciones de alto desempeño, deployment de aplicaciones en forma de standalone o en la nube, al igual que en workflows típicos de la industria oil and gas, como análisis de datos de producción, simulación de yacimientos, entre otros. En algún webinar pasado, que ahora les voy a mostrar el link, hablamos de simulación de yacimientos clásica, por así decirlo, con MRST y MATLAB. Y en ese webinar nos enfocamos en crear un modelo que llamamos un shoebox modelo, un modelo de caja de zapatos, donde tenemos dos pozos, un pozo inyector, un pozo productor, donde produjimos crudo, en este caso para esta simulación, durante el primer año, y luego del primer año comenzamos a hacer lo que llamamos un water flooding, ¿cierto? Comenzamos a inyectar agua para maximizar la producción y allí también en ese webinar expliqué cómo generar este tipo de gráficos con MATLAB, lo cual hacen el que podamos comprender qué está pasando a nivel de ingeniería muy fácil, porque MATLAB nos hace la vida fácil en cuanto a crear gráficos como los que estamos viendo en pantalla, crear animaciones como las que estamos viendo en pantalla, al igual que crear reportes como los que mostré en ese webinar. Y aquí está el link al webinar. Entonces, los invito a que por favor vean este video, es muy interesante. Ahí explico los fundamentos de MRST como simulador de yacimientos y cómo podemos crear simulaciones de yacimientos en MATLAB simplemente usando Lightscripts. Así que por favor los invito a que vean este webinar. El día de hoy vamos a hablar de dos ejemplos, como mencionaba hace un momento, que son bastante interesantes e importantes para nuestra industria de la energía. En este primer ejemplo vamos a ver cómo crear modelos de simulación complejos para almacenamiento de CO2, ¿verdad? Vamos a estar viendo un ejemplo bastante específico que los desarrolladores de MRST nos brindan como parte de los ejemplos que trae el software por defecto. Vamos a ver cómo convertir esos modelos de modelos 3D a modelos simplificados que puedan correr mucho más rápido y que nos permitan hacer prototipados mucho más rápido. Y de nuevo podemos generar todo tipo de animaciones o usar MATLAB para generar todo tipo de gráficos que nos puedan ayudar a entender mucho mejor qué está pasando a nivel de yacimiento. En el siguiente ejemplo vamos a hablar de la parte de los sistemas Enhanced Geothermal Systems, en los que se extrae energía geotérmica, pero donde se requiere eh, de sistemas de fracturas que puedan ayudar a mejorar el transporte de energía en el yacimiento. Y esto es típico de sistemas donde la roca es muy apretada, donde puede haber buena porosidad, pero no buena permeabilidad. Por ende, el flujo de fluidos no es tan sencillo de que ocurra si no tenemos ayuda de sistemas de fractura como el que estamos mostrando aquí. Entonces, el demo del día de hoy o la demostración del día de hoy, allí vamos a ver cómo importar modelos con este tipo de mallas complejas, como se pueden ver en este caso, cómo crear esas simulaciones y después cómo usar MATLAB para analizar la data. Por ejemplo, en este caso, cuál es la eficiencia en transferencia de energía que yo estoy obteniendo de este modelo, ¿cierto? ¿Cuánta energía estoy ganando al inyectar agua relativamente fría comparada con el agua caliente que estoy extrayendo del yacimiento? Entonces, la agenda del día de hoy es bastante práctica. Tenemos un montón de slides para mostrar. Vamos a tratar de cubrir todos los temas para que ustedes también tengan este webinar como su referencia para cuando quieran crear sus propios modelos de simulación. Entonces, lo primero que quiero hacer es introducir nuestra compañía. Quiero decirles quiénes somos. Lo voy a hacer en un par de slides. Luego vamos a hablar un poquito acerca de qué es el MATLAB Reservoir Simulation Toolbox o MRST que les comentaba al principio. Y en específico vamos a ahondar
en tres aplicaciones. Yo diría que nos vamos a enfocar en las dos últimas, que es la parte de CO2 Storage y la parte de Enhanced Geothermal Systems, pero les voy a comentar un poquito acerca de la parte de simulación de yacimientos clásica. De nuevo, esto está más desglosado, mucho mejor explicado en nuestro primer webinar, del cual ya les compartí el link. Luego vamos a hablar de algunos recursos que les recomiendo para que ustedes puedan seguir aprendiendo acerca de MATLAB, aprendiendo acerca de MRST y puedan implementar y adoptar estas herramientas en sus workflows en sus compañías. Y por supuesto vamos a cerrar el tema con algunas conclusiones importantes acerca de estas aplicaciones. ¿Quiénes somos? MathWorks, que es una compañía que ya tenemos 40 años, estamos ubicados en diferentes oficinas alrededor del mundo. Nuestros headquarters están ubicados en Massachusetts, en Natick, que es cerca de Boston, aquí en Estados Unidos. Pero como les comento, tenemos oficinas alrededor del mundo. Muchas personas usan MATLAB, Simulink, o muy probablemente ustedes también están familiarizados con las herramientas. Y tenemos muchas aplicaciones, es decir, MATLAB y Simulink son usados en muchas industrias, diferentes aplicaciones, incluido la industria automotriz, la industria de producción de energía, en la cual nos estamos enfocando en el webinar del día de hoy. Ahora, ¿qué es MRST? ¿Qué es MRST? Es una muy buena pregunta que vamos a responder, pero para algunos de ustedes que tal vez conozcan MATLAB, pero no sepan muy bien de qué se trata la herramienta, de qué se trata nuestro software, quiero permitirme introducir MATLAB antes de hablar sobre MRST. Entonces, MATLAB es un lenguaje de programación de alto nivel o High Level Programming Language que viene con su propio IDE o ambiente de desarrollo, ¿cierto? Entonces, piensen en MATLAB como un programa que tiene un lenguaje de programación detrás y lo que ustedes ven en pantalla, que es esta ventana que estoy mostrando como ejemplo, es donde ustedes escriben código, pueden ver las figuras, pueden correr simulaciones, importar archivos y todas aquellas cosas que ustedes usualmente harían en otro lenguaje de programación, pero aquí lo tienen en un solo ambiente. MATLAB es reconocido y es muy usado para computación numérica o computación científica, visualización, análisis de datos, desarrollo de algoritmos, desarrollo de aplicaciones, deployment de aplicaciones y más recientemente conexión con servicios en la nube como AWS, Azure, entre otros. Entonces, MATLAB es una solución integrada donde ustedes pueden hacer todo en un mismo ambiente de trabajo. Ahora, siempre que hablamos de MATLAB, vamos a estar refiriéndonos a lo que llamamos el Technical Computing Workflow o el flujo de trabajo de computación técnica, que es lo que hacemos todos los días, consciente o inconscientemente como parte de nuestro trabajo. Permítanme explicarles qué es. Este workflow está compuesto de tres componentes. El primer componente es acerca de la data, acceder a la data. Nosotros tenemos data de muchos lugares, viene data de diferentes formas, archivos CSV, data de sensores, data de otros simuladores tal vez, o data de instrumentos. Luego la siguiente parte del workflow es, bueno, tomamos la data y vamos a pasar a una etapa de análisis, una etapa de entendimiento, una etapa donde descubrimos qué nos quiere decir la data y cómo podemos operacionalizarla, ¿cierto? ¿Qué podemos crear a partir de esta data? ¿Cómo podemos usar esta data para crear modelos que nos permitan inferir A o B parte de nuestro proceso? Y la última parte de este workflow es, por supuesto, comunicar los resultados. Si ya hemos explorado la data, hemos creado un workflow que nos ayuda a interpretar la data, ahora, ¿cómo hacemos para compartir esta data? Ya hay diferentes formas, usualmente generamos reportes que escribimos a mano, tenemos páginas web, podemos crear requisitos para determinada aplicación sobre la que estemos trabajando o podemos crear aplicaciones que sean deployable. Lo que hacemos con MATLAB es ponerlo al centro, en el corazón de ese workflow, para que MATLAB nos ayude a automatizar este proceso, ¿cierto? Para que no tengamos que ir por todos estos pasos cada vez que cambie el archivo de entrada, cada vez que tengamos nueva data, cada vez que la base de datos se actualice, sino que MATLAB nos permita ejecutar ciertos pasos de forma automática. Y vamos a ver cómo funciona esto con las aplicaciones de simulación que tengo para el día de hoy, para ustedes.
Entonces, ahora sí hablemos de qué es MRST. MRST es una herramienta que está basada en MATLAB y MRST, si bien es un simulador de yacimientos, no es un simulador, una aplicación de simulación como tal, sino que es una colección de funciones y clases en MATLAB que nos permiten, puestas de cierta forma o en la manera adecuada, nos permiten crear simulaciones o modelos de simulación de yacimientos. Es muy conveniente este aspecto porque lo que nos permite es crear o prototipar simulaciones de forma muy rápida. Entonces, si conocemos los comandos en MATLAB, si sabemos el procedimiento, fácilmente podemos cambiar alguna configuración en la simulación, crear un nuevo prototipo, correr la simulación y analizar los resultados. Y de nuevo, como hablamos en el Technical Computing Workflow, todo lo vamos a hacer dentro del mismo ambiente de MATLAB. MRST ofrece un rango amplio de algoritmos, de estructuras de datos que son optimizadas, lo cual nos permiten también navegar el proceso de creación de simulación mucho más rápido y de manera más eficiente, porque no tenemos que escribir muchas funciones, ya todas, la gran mayoría están escritas para nosotros. MRST fue desarrollado por Sintef en Noruega y ha sido soportada por mucha investigación por la industria oil and gas como tal y es usada por muchos de nuestros clientes alrededor del mundo para estas aplicaciones de simulación de yacimientos. MRC tiene diferentes facilidades, algoritmos que nos permiten eh, crear modelos de forma muy rápida, como mencionaba, pero también hay otras facilidades que nos permiten importar modelos a MATLAB. Una de ellas es la facilidad que nos ofrece MRST para importar archivos de Eclipse. Entonces, MRST nos permite leer los archivos DEX de Eclipse o podemos usar este tipo de formato DEC para crear modelos de PBT complejos que podamos luego usar como base de nuestros fluidos en MRST como tal. Entonces, esto nos facilita la vida en cuanto a crear simulaciones complejas con MRST. De igual manera, MRST también trabaja con modelos estáticos complejos. Hablamos de geometrías de yacimientos que tienen fallas, que son bastante complejas, más allá de nuestras típicas geometrías cartesianas, sino que MRST soporta corner point, corner point grids, PV grids, unstructured grids, entre otros. Y ahora les voy a mostrar un par de ejemplos. En cuanto a la parte del modelamiento de flujo de fluidos, tenemos los modelos el modelo Black Oil tradicional de la industria oil and gas. Tenemos el modelo Black Oil modificado que nos sirve o funciona muy bien para crudo volátil, un poco cerca al punto crítico donde está ya casi pasando el envelope a gas condensate. Y tenemos los modelos composicionales para tratar esos modelos de simulación que implican gas condensate o de pronto un poco más de detalle en cuanto a la parte de black oil. MRC también usa los solvers de MATLAB, los cuales son muy eficientes, por ende las simulaciones en cuanto a tiempos, los tiempos de simulación son comparables a simuladores comerciales y aún así MRST ofrece conectividad o interfaces con simuladores de third parties, simuladores que fueron desarrollados por otros grupos en el ámbito de research. Aquí hablamos de solvers de C++, por ejemplo, como AMGCL o AGMG, que pueden ser usados también con MRST directamente. Esto es un resumen de lo que les acababa de comentar. Aquí vemos algunas de las aplicaciones de MRST, flujo multifásico, por ejemplo, sistemas no lineales. MRST usa diferenciación automática, automatic differentiation, lo que nos permite calcular jacobianos de forma muy rápida, entre otras facilidades. Y aquí, como les prometí, hay algunos ejemplos que vienen por default con MRST para crear mallas complejas. Vemos mallas cartesianas que no son planas. Vemos mallas que tienen de pronto fallas, mallas no estructuradas y mallas con modelo PV Grid.
En mi anterior webinar les mostraba estos dos casos de SPE, que son casos comparativos, donde podemos ver que MRST de hecho reproduce muy bien los modelos de simulación o los casos de comparación relevantes en la industria. Estos son los casos SPE1, SPE9. Estos casos, por cierto, vienen también en el paquete MRST cuando ustedes descargan la aplicación, que olvidé mencionarles, está disponible gratuitamente. Eh, Allí vienen esos ejemplos para que ustedes mismos los puedan correr y puedan ver los resultados. Y estos ejemplos hacen parte del módulo de Black Oil y en MATLAB esta es la forma en que ustedes podrían llamar a la lista de ejemplos que corresponden a este módulo. Ahora, con este slide lo que quiero mostrar es qué estamos buscando cuando hablamos de crear una simulación de yacimientos con MATLAB. Y el proceso que muestro en esta lámina es lo que ocurre en un software comercial, ¿cierto? Entonces comenzamos pasándole al software o indicando donde hay un archivo DEC o un archivo input, donde especificamos todo lo que necesitamos de la simulación, propiedades de fluido, propiedades de roca, modelo estático, el schedule de producción, entre muchas más opciones, por supuesto. Esto pasa al software a un interpretador donde él extrae las propiedades de la malla, las propiedades de roca, entre otras cosas, y al final esta interrelación entre módulos culmina con la simulación del modelo. Y es exactamente lo que queremos buscar con MRST. Por ende, lo que quiero mostrarles hoy es cómo seguir este tipo de workflow, cómo armar este tipo de flujo de trabajo en MATLAB de tal forma, perdón, de tal forma en que ustedes puedan crear las simulaciones para CO2 storage o almacenamiento de CO2 en el subsuelo y modelos de energía geotérmica siguiendo un procedimiento que es bastante estructurado con MATLAB. Entonces, voy a comenzar mostrándoles de nuevo este demo, esta demostración está en nuestro anterior webinar. Sin embargo, voy a ir rápidamente a MATLAB para mostrarles de qué trata. Les comentaba al principio que este modelo en particular es un modelo Shoebox, donde tenemos un pozo inyector, un pozo productor, una geometría cartesiana 3D muy simple. De pronto, un poco de la complejidad aquí está en que le asignamos propiedades de porosidad randomizadas, calculamos la permeabilidad usando el modelo Cosseni-Karman. Para ponerlas un poquito más interesante el modelo, ¿verdad? Las propiedades de fluido las importamos de un deck de Eclipse que también viene con MRST. Agregamos los pozos, calculamos la presión hidrostática y creamos el schedule de producción y corremos la simulación. Entonces voy a ir muy rápidamente a MATLAB y vamos a revisar este modelo de simulación como tal. Como les mostraba hace un momento, este es el ambiente de MATLAB, este es el IDE de MATLAB donde tenemos todo lo que necesitamos para programar nuestras funciones, nuestros algoritmos, crear live scripts como el que estoy mostrando en este momento, que pueden ser, por cierto, exportados como PDF. Si ustedes quieren reportar este modelo de simulación como un PDF, pueden hacerlo directamente desde MATLAB. Y aquí en este script, y me disculpo si estoy haciendo scroll muy rápido, en este script lo que mostramos es la- la- el poder de MATLAB para poder programar esta simulación, lo fácil que es crear una función que me defina esta distribución de porosidad y una función que me defina la distribución de permeabilidad. Luego importamos la data de un Eclipse, de un deck de Eclipse. Aquí están las curvas de permeabilidad relativa. Luego generamos el modelo de MRST, ajustamos un poco la parte numérica para evitar que haya problemas de convergencia, problemas con el solver lineal y luego comenzamos a agregar los pozos. Aquí vemos dónde están los dos pozos, el pozo inyector está en las 5 últimas capas del modelo, el pozo productor está en las primeras 5 capas. Definimos las condiciones iniciales, aquí vemos la distribución de presión inicial, luego corremos la simulación y
Finalmente, postprocesamos la simulación. Aquí es donde por lo menos tenemos la animación que podemos guardar, podemos exportar como un archivo GIF, como un movie como tal. Y por supuesto, podemos usar la data de simulación para crear este tipo de gráficos. La gran ventaja de todo esto es que cuando corremos las simulaciones, todas estas variables que vemos en este espacio de nuestra pantalla, en el workspace de MATLAB, todas estas variables están en la memoria del computador, por cierto. Entonces, por ende, puedo accederlas, puedo ver qué hay dentro de las variables y es lo que me permite crear estos gráficos de forma rápida. ¿Ok? Entonces, este es el modelo básico. De nuevo, el detalle de esta simulación está en el primer webinar eh, del cual les mostramos el link anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de CO2 storage o de almacenamiento de CO2 en el subsuelo. Y para ello, MRC tiene un módulo esencial, un módulo dedicado a este tipo de modelamiento de simulación. Se llama CO2 Lab. CO2 Lab es código abierto. Está disponible con MRST básico. Una vez ustedes descargan MRST, CO2 Lab viene con esa descarga. Este módulo fue específicamente desarrollado para simulaciones de CO2 storage. Entonces, toda la maquinaria que tiene este módulo está afinada y optimizada para este tipo de modelamiento. Ha venido siendo desarrollado por mucho tiempo, por más de una década, por Sintef y otros colaboradores, y hay varios aspectos importantes y en un minuto les voy a estar hablando de alguno de ellos, que es en la parte de modelos de Vertical Equilibrium. Estos modelos de Vertical Equilibrium son muy interesantes porque nos van a permitir reducir el tiempo de cómputo de las simulaciones de CO2 Storage sustancialmente. Ahora, ¿cuál es el reto con estas simulaciones? El reto con las simulaciones de CO2 Storage es que el espacio que vamos a cubrir con estas simulaciones es muy amplio, ¿cierto? A diferencia de oil and gas, que donde nosotros producimos localmente en términos de yacimiento hacia los pozos, ahora estamos inyectando los pozos y el CO2 se va a expandir eh, ampliamente. Entonces tenemos más terreno por cubrir, lo que indica que vamos a tener grids o mallas de mucha mayor densidad, con muchas más celdas, lo que hace que los modelos sean computacionalmente caros, costosos. Ahora vamos a ver cómo estos modelos de Vertical Equilibrium nos ayudan a solucionar o al menos a mejorar esos pain points. Igual que MRST CO2 Lab usa los frameworks de Automatic Differentiation. Igualmente puede usar o solvers de MATLAB o solvers externos para acelerar un poco más las simulaciones, pero en general es muy, muy, muy eficiente. Y finalmente tiene las mismas capacidades que tiene MRST básico para importar mallas de Petrel, de Eclipse o incluso si hay puntos GIS que se tengan disponibles, se pueden traer esos puntos GIS y a partir de ellos construir la malla. Permítame hablar un poco acerca de las herramientas que tiene CO2 Lab disponibles para poder crear estos modelos de Geological Carbon Storage o de almacenamiento de CO2 en el subsuelo. Lo principal que MRST CO2 Lab nos ofrece son las herramientas de manejo de mallas. Hay varias mallas que vienen por defecto en MRST. Cuando ustedes descargan la herramienta, ustedes también pueden descargar estas mallas para que usen esos datasets para practicar y aprender a cómo usar la herramienta de simulación. También MRST CO2 Lab tiene una parte de modelamiento estático, no solamente es el modelamiento dinámico, sino también el modelamiento estático, que se llama el Trap and Spill Point Analysis, donde se analiza o hay algoritmos que van a analizar hacia dónde, una vez el CO2 es atrapado, hacia dónde hay probabilidad de que él migre, cuál es la capacidad de almacenamiento de la roca dependiendo de condiciones de presión y temperatura, entre otras cosas.
Y la última parte que quiero mencionar, que la mencioné hace un momento, es la parte de simulaciones que siguen el modelo Vertical Equilibrium. En teoría, lo que ocurre con este tipo de modelos es que convertimos un modelo 3D a un modelo 2.5D, donde las propiedades en la dirección vertical se van a promediar. Y hay algoritmos muy sofisticados para hacer ese promedio de las propiedades, saturaciones que ocurren en la dirección vertical a lo largo del yacimiento. Entonces, es algo que ya viene embebido en MRST CO2 Lab, de lo cual no nos tenemos que preocupar, simplemente llamar la función y MRST y MATLAB se encargan del resto. Entonces, vamos a enfocarnos en esta parte para la simulación numérica. Ahora permítame contarles en 2 slides de qué se tratan estos modelos de equilibrio vertical. Entonces, el modelo de equilibrio vertical aproxima esa segregación entre el CO2 y el agua o la salmuera en el yacimiento o en el acuífero como una segregación, ¿cierto? La asunción es que hay una interfase que está bien definida entre las dos fases y que esa interfase o ese equilibrio se, se llega a ese equilibrio de forma bastante rápido comparado con la escala de tiempo de la simulación como tal. Les comentaba acerca del promediar las propiedades en la dirección vertical. Hay modelos muy sofisticados que realizan esta operación. Hay integrales bastante complejas que hacen parte de esos cálculos, pero no tenemos que preocuparnos de ello porque ya está implementado. Entonces, en teoría, los modelos 3D, nuevamente, como les comentaba, se convierten en modelos 2.5D. Y la ventaja es que para un modelo 2.5D yo no necesito la información en la dirección vertical, porque yo la tengo almacenada en un vector, por ejemplo. Simplemente necesito llamar esa propiedad en particular, por ejemplo, por lo cual mi simulación únicamente requiere una malla de superficie, ¿cierto? Solamente requiero la superficie de la malla, lo cual me reduce el requerimiento de memoria y de capacidad de procesamiento. Las propiedades de CO2 y de la salmuera son bastante rigurosas, están definidas a partir de ecuaciones de estado muy complejas. Aquí les menciono un par de fuentes de estas propiedades y les doy referencia al paper donde se trata el tema con mucho más detalle. Ahora, ¿qué pasa en la etapa de inyección? ¿Cuál es el proceso que ocurre en el yacimiento cuando estamos inyectando CO2? Entonces, quiero usar este slide para mostrar las diferentes etapas de esta parte de la inyección. La primera parte es que el CO2 comienza a desplazar la salmuera, comienza a desplazar el agua, asumiendo que el cap rock o la roca que es el sello del yacimiento en la parte superior es impermeable, que es mecánicamente sólido, por lo cual no va a haber migración del CO2 hacia arriba. Entonces, debido a eso, va a haber una sobrepresión. Entonces, aquí tenemos un pressure gradient que va a crecer debido a que el CO2 está empujando la salmuera. La siguiente parte que va a ocurrir es que hay una segregación por gravedad, un efecto buoyancy effect, debido a la diferencia de densidades entre el CO2 y el brine o el agua, entonces va a tender a haber esa separación bastante rápido. El siguiente efecto es que los poros que están saturados con agua empiezan, especialmente cerca al pozo, esa agua comienza a ser desplazada agresivamente por el CO2 al punto que la saturación de aguas baja o se reduce al agua residual. Ya los pozos quedan absolutamente desaturados, excepto por esa agua residual, y quedan saturados con CO2. Y una pequeña parte o una pequeña porción de ese CO2 se disuelve en el agua, ¿cierto? Entonces va a haber un proceso de disolución también ocurriendo al mismo tiempo. Ahora, este proceso va a durar 50 años tal vez, depende de los años que se proyecten para la inyección. Lo interesante es que fíjense que cerca al pozo, esta separación
entre la fase CO2 y la fase brine o la fase agua ocurre rápidamente. Es decir, el CO2 tiende a subir al techo de la formación y a expandirse mucho más rápido que lo que demora en segregarse las dos fases. Y aquí es donde los modelos de vertical equilibrium hacen sentido. Ahora en esta parte les explico qué ocurre cuando comenzamos a hablar de la migración. Entonces, en este punto, después de 50, 60 años de inyección, se deja de inyectar y ahora el CO2 está libre de seguir migrando hacia donde tenga que migrar. Y es la parte donde tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la predicción, ¿verdad? ¿Hacia dónde va a ir el CO2? Entonces, lo primero que podemos notar es que la pluma de CO2 comienza a expandirse. Ella continúa expandiéndose, como lo vemos aquí en esta parte, porque hay diferentes procesos ocurriendo, entre ellos aún hay esa separación por efecto de buoyancy, ¿cierto? Que hay un efecto de densidad que separa la fase agua y la fase de CO2. Entonces, eso está ocurriendo en este momento. Aquí vemos la segregación por gravedad y a medida que esto ocurre, el brine comienza, o el agua comienza a penetrar esos poros que estaban absolutamente saturados con CO2. Ahora hay un poquito de brine allí en esos poros y se llenan al punto que hay un CO2 residual dejado atrás. Una vez esta separación comienza a darse, y hay otra parte interesante, que es que el equilibrio vertical, el desarrollo de ese equilibrio vertical crea esta zona de transición que estamos viendo en esta parte. Entonces tenemos aquí una zona de transición que también tenemos en este gráfico de la derecha, indicado como un capillary fringe. Y finalmente, este fenómeno es muy interesante porque este brine, esta agua que está cerca a la interfase del CO2, donde está el CO2 residual, que es donde el brine reentró en esos poros, en esa red de poros, ese brine se vuelve un poco más pesado, ¿cierto? Porque ahora está removiendo ese CO2, lo está incorporando, ese CO2 se disuelve en esa agua, lo que la hace un poco más pesada. Entonces allí comienza un proceso convectivo. El agua pesada tiende a bajar y el agua fresca, entre comillas, tiende a subir hacia donde se encuentra la interfaz del CO2 y el brine, y este proceso continúa. Entonces es un proceso bastante interesante que MRST CO2 Lab puede capturar en las simulaciones. Este es un ejemplo de un modelo, la comparación entre un modelo vertical equilibrium, es decir, promediar esa columna que les acabo de mostrar sumados a las propiedades de roca. ¿Cómo se compara el modelo vertical equilibrium con un modelo 3D? Aquí vemos el modelo 3D original con 20 celdas en la dirección vertical y vemos que diferente número de celdas, 5 celdas, 10 y 20 celdas en esta dirección vertical. Vemos la interfase entre los dos fluidos, cuál es la predicción del simulador, y vemos la predicción comparada contra un modelo vertical equilibrium. Y vemos que el modelo vertical equilibrium hace un muy, muy buen trabajo en determinar dónde está esa interfase. Aquí está la referencia para que ustedes vayan y revisen este material. Aquí tenemos MATLAB y tenemos ya el ejemplo en forma de LightScript. Estos ejemplos, por cierto, vienen con MRST. Si ustedes quieren acceder a los ejemplos de los diferentes módulos, pueden hacerlo a través de la línea de comandos invocando esta función y el módulo para el cual ustedes quieran obtener los ejemplos. Eh, Aquí de nuevo es el mismo ejemplo, toda la información es open source, incluso el modelo estático del acuífero está disponible al público, y aquí hay algunos links en los que ustedes pueden obtener esa información, pero de nuevo lo pueden correr directamente con MRST una vez lo descarguen y lo instalen. Algo para notar es cuando yo cargo los módulos con MRST. Aquí tenemos el módulo CO2 Lab, entonces yo le estoy indicando a MATLAB que voy a usar este módulo específicamente para esta simulación. Lo primero que se hace o que debemos hacer en el caso de modelamiento vertical equilibrium es definir los parámetros de referencia tanto de la roca como de los fluidos, y para ello tenemos esta sección en el LightScript donde definimos esas condiciones de referencia, no necesariamente iniciales, pero son las condiciones de referencia. Luego importamos la malla
y extraemos la superficie de la malla. Recuerdan que con los modelos Vertical Equilibrium lo que hacemos es reducir el modelo de 3D a 2.5D, pero aún necesitamos la malla de la superficie. Luego definimos el modelo de fluido, en este caso es modelo Vertical Equilibrium, y hay diferentes argumentos que usamos para definir este modelo, dependiendo de si queremos una interfaz sharp, es decir, que en nuestro modelo el CO2 y el agua formen una interfase muy bien definida donde no haya esa zona de transición de la que hablamos en el slide anterior, o podemos tener esa zona de transición. Hay diferentes formas de crear esos modelos y si ustedes quieren tener más información, perfectamente pueden venir y dar clic derecho sobre esta función que estamos invocando y ver la ayuda sobre esa función, o podemos venir a la función específica, abrirla, y usualmente estas funciones vienen bien documentadas, muy bien explicadas, por ende simplemente abriendo la función y leyendo los comentarios nos va a dar un muy buen sentido de lo que esta función hace y de los requisitos para poder correr o crear un objeto basados en Vertical Equilibrium Models. Luego, después de tener este modelo de fluido, podemos introducir o modificar las permeabilidades relativas. Por ejemplo, aquí está el gráfico de la permeabilidad relativa para CO2. Podemos introducir pozos inyectores. En este caso vamos a introducir un pozo inyector en la parte más profunda del acuífero. Vamos a inicializar el acuífero asumiendo que está en condiciones de presión normal, presión hidrostática. Y aquí están los dos modelos. El modelo azul es el modelo que vamos a usar para esta simulación, es simplemente el top surface, y el modelo que está en amarillo, que está un poco desplazado, simplemente para mostrar la diferencia entre los dos, es el mismo modelo, simplemente que es la versión 3D de esa simulación. Y fíjense dónde está el pozo, están en una de las partes más profundas del acuífero. ¿Vale? Luego vamos a definir las fronteras, los boundaries de ese yacimiento. Vamos a asumir que hay mucho más yacimiento o el acuífero se extiende mucho más que este sector que estamos modelando, que es este. Entonces, para ello vamos a definir que estos boundaries son abiertos. ¿Vale? Entonces, definiendo boundaries abiertos, lo que quiere decir es que el CO2 va a poder migrar fuera del acuífero. Luego procedemos a configurar el schedule. Aquí en el schedule tenemos dos diferentes etapas. La primera etapa, como lo hablamos en los slides anteriores, es la etapa de inyección. Vamos a asumir que vamos a inyectar CO2 por 50 años y luego vamos a detener la inyección y tenemos otra etapa en el schedule que es la etapa de migración, y aquí es donde el pozo deja de inyectar, por eso el valor de inyección es 0, y vamos a repetir este procedimiento cada 10 años por 95 pasos, es decir, vamos a llegar al año 1000 y vamos a observar cómo se comporta la migración del CO2. Es nuestro interés observar el despliegue o la evolución de la pluma de CO2 durante este tiempo. Corremos la simulación y vemos que es bastante rápida. 35 segundos, como lo podemos apreciar aquí en la parte inferior, es el tiempo que tardó en correr esta simulación. Eh, y aquí tenemos la animación de esos resultados de simulación. Entonces vemos cómo ingresa el CO2 y aquí comienza a migrar fuera del acuífero. Para acerca al año 500, pongámosle, en esta parte comienza la migración de CO2 del acuífero, de la pluma de CO2. Ahora, MRC también tiene una parte muy interesante, un análisis muy interesante, creo que lo mencioné hace un momento también, que es el Trapping Inventory, que es un análisis más dirigido a entender hacia dónde se fue el CO2, cómo hacemos casi que un balance de materia, o decir, es un balance de materia del CO2 a nivel de yacimiento que nos permite entender hacia dónde se fue el CO2. Aquí acabamos de conversar. Acabamos de mencionar que el CO2 a partir de cierto año, cerca del año 500, comenzó a migrar.
a emigrar del yacimiento. Y aquí vemos esta zona roja que nos indica que el CO2 de hecho salió del dominio de simulación, se expandió. No quiere decir que hay leaking, sino simplemente que ya el CO2 no puede ser contenido en el dominio que simulamos, sino que necesitamos tal vez un modelo de simulación más grande. Otra parte del CO2 se terminó disuelta como CO2 residual, es decir, es inmóvil, quedó atrapado como CO2 residual, perdón, y hay otra parte que aún quedó atrapado en la pluma, como CO2 en la parte estructural, de pronto por la rugosidad de la pluma, ondulaciones que pueda haber en el camino, de allí el CO2 no pudo moverse. Entonces, este análisis es muy interesante porque nos permite entender a futuro qué podemos esperar en cuanto a la distribución de almacenamiento de CO2, dónde estamos ganando el mayor almacenamiento, dónde podemos mejorar y de esta forma podemos también explorar diferentes oportunidades u opciones de ubicar el pozo inyector. Ahora, al final, este tipo de análisis es muy útil para nosotros desde la parte de ingeniería porque tenemos MATLAB, podemos hacer maravillas con estos números que tenemos aquí a nuestra disposición, pero también queremos reportar los resultados. Queremos que otras personas también nos den su opinión, de pronto sus insights acerca de este determinado escenario de inyección. Podemos probar otros escenarios de inyección, pero lo importante es que MATLAB nos da la posibilidad de exportar este LiveScript como un PDF. Entonces ya yo lo hice hace un momento. Aquí les muestro el PDF resultante, donde vemos la misma simulación, el mismo análisis, simplemente que ahora es mucho más sencillo para nosotros poder compartir esta información con nuestros pares, con nuestro management y que, de nuevo, este tipo de análisis nos permite un prototipado rápido, generación de PDF rápida y de nuevo, volviendo al Technical Computing Workflow, podemos tener nuevos inputs, nueva data, un nuevo sector para simular, pero el LiveScript muy probablemente no va a cambiar. Es decir, si queremos llegar a generar este tipo de animaciones, ese tipo de análisis, simplemente cambiamos el modelo estático, tal vez refinamos el modelo de fluido, hacemos otros cambios para analizar qué tan sensible es ese modelo a determinadas propiedades del fluido y al final podemos generar este PDF una y otra vez. Ahí es donde MATLAB de verdad brilla en cuanto a ayudarnos a automatizar el proceso. Muy bien, este es el ejemplo que quería mostrarles en cuanto a captura de carbono en el subsuelo, en acuíferos profundos, usando MATLAB y MRST para las simulaciones. Ahora, moviéndonos en la agenda, vamos a hablar un poco acerca de sistemas geotérmicos. En especial, quiero enfocarme en la parte de sistemas geotérmicos mejorados. ¿Qué es un sistema geotérmico mejorado? Yo creo que muchos de nosotros que estamos presentes aquí en el webinar estamos familiarizados con el tema de geotermia, que se basa en extraer la energía almacenada como calor en el subsuelo. Es un recurso casi que ilimitado porque esa energía con la cual se calienta esta agua que está en el subsuelo viene del núcleo de la Tierra, del mantle, donde esas altas temperaturas hacen que haya una transferencia de calor en forma vertical hacia arriba, y ahí es donde se calienta esta agua, ¿cierto? Entonces, en teoría, si inyectamos agua fría, vamos a tener agua caliente eh, con bastante eficiencia. El problema con los sistemas, o tal vez la ventaja de los sistemas geotérmicos mejorados, es que la extracción de energía se hace de acuíferos que son profundos, calientes, pero que tienen muy poca conductividad. Es decir, puede haber porosidad, buena porosidad, es decir, se puede almacenar buen volumen de agua, o puede haber buen volumen de agua almacenado, pero la conectividad no es la mejor. Entonces ahí es donde sistemas de fracturas nos van a ayudar a que el agua se mueva a través de ese sistema, podamos extraer la mayor cantidad de calor y nuestro sistema geotérmico entra en motion, ¿cierto? Entra en movimiento. Ahora, varias de las ventajas de este sistema mejorado es que las fracturas
actúan como lo que llamamos las aletas en sistemas de intercambiadores de calor. Entonces son muy buenos conductores y hay muy poco calor que sale o que se escapa de estas aletas, porque aquí estamos extrayendo el calor, ¿cierto? Ah, casi no hay flujo hacia afuera en la dirección hacia afuera de las fracturas y por supuesto nosotros en la industria oil and gas tenemos un muy buen conocimiento acerca del fracturamiento hidráulico, acerca de la estimulación de pozos, por ende eso es una muy buena aplicación en cuanto a transición energética para nosotros de la industria oil and gas a la producción de energías alternativas. Por supuesto, la viabilidad de estos sistemas, aquí muestro un ejemplo de uno de ellos, depende de la eficiencia con la cual podamos extraer energía, ¿cierto? Y es algo que vamos a analizar en algunos momentos. Primero en este gráfico quiero mostrarles lo que acabo de expresarles en palabras, cómo funciona un sistema EGS. Aquí vemos un pozo de inyección de agua fresca. Vamos a llamar esta agua fresca agua fría o cold water. Y tenemos dos pozos de extracción de agua, que es o productores de agua, donde viene el agua caliente, que pasa a ser procesada en intercambiadores de calor, plantas de generación, eh, donde posteriormente esa energía eléctrica generada se distribuye. Ahora, fijémonos en la parte de abajo, donde tenemos el, la formación de agua caliente, que es una formación que es apretada, donde no hay mucha conectividad entre los poros, pero hay sistemas de fractura. Vamos a suponer que esos sistemas de fractura ya son existentes, son preexistentes y con estimulación de pozos lo que podemos hacer o lo que logramos es que esas fracturas se reabran y se reconecten. Entonces, de esa manera, cuando se inyecta el agua fría, se va a mover mucho más fácil a través de ese sistema de fracturas hasta que esa agua pueda recuperarse en los pozos productores. Entonces, en Big Picture, así es como funcionan estos sistemas. El módulo geothermal, y aquí quiero enfocarme en la parte de modelamiento en MRST, que nos ofrece MRST para modelar estos sistemas geotérmicos mejorados. Entonces, allí, de la misma manera que tenemos el CO2 Lab, el módulo CO2 Lab para almacenamiento CO2, tenemos el módulo geothermal para análisis de sistemas, no solamente de sistemas de geotérmicos mejorados, sino de sistemas de geotérmicos en general. Entonces, MRST ofrece este módulo con interfaces que ya han venido siendo desarrolladas en MRST para ingeniería de simulación de yacimientos, aplicaciones de ingeniería de yacimientos, por ende son muy robustas. Ahora lo que nos ofrece Geothermal como módulo es un manejo nativo de mallas bastante complejas. Y aquí cuando hablamos de sistemas mejorados, estamos hablando de sistemas con fracturas, redes de fracturas naturales, por ende las mesh o los grids o las mallas que esperamos van a ser de pronto un poco más complejas que una malla cartesiana, como lo acabamos de ver en el slide anterior, y ya toda esta parte está manejada por el Geothermal. Aparte de ello, MATLAB tiene una interfase con Petrel que está disponible gratis en el Internet. La pueden descargar de nuestra página web, lo cual aún más permite traer estas mallas complejas directamente de Eclipse en MATLAB. El módulo geothermal también tiene en cuenta las variaciones de las propiedades de fluido, en este caso las propiedades del brine o de la salmuera, con respecto a presión, temperatura y concentración de sal, que por propósito de modelamiento asumimos que es simplemente cloruro de sodio, pero se pueden tener en cuenta otras sales, porque al final este módulo de PBT o este módulo de propiedades de fluido es en realidad un módulo composicional al que estamos invocando detrás de las cortinas. Entonces, propiedades típicas de densidad, viscosidad son las propiedades que llamamos o que este módulo calcula por nosotros, pero además también tenemos las propiedades térmicas necesarias para correr una simulación de este tipo, en este caso calor específico y conductividad térmica, tanto de fluido como de la roca. Este es un ejemplo introductorio antes de tal vez involucrarnos mucho más con esos sistemas mejorados geotérmicos que son
poco más complejos, por supuesto. Este es un ejemplo introductorio que MRST también trae como parte del paquete de instalación, donde tenemos una entrada de agua, está invadiendo este yacimiento que es 2D, con porosidad constante, permeabilidad constante, isotrópicas ambas. Tenemos una presión inicial, el agua fría está entrando a este yacimiento y en la frontera opuesta, la temperatura está fija, la presión está fija. Esto como para modelar, para simplificar el esfuerzo de modelamiento. Además, se asume que la parte superior e inferior del yacimiento son adiabáticas, por ende no hay ninguna transferencia de calor. Ahora vamos a ver cómo funciona este modelo en MATLAB. Entonces aquí tenemos la ventana de MATLAB, el mismo modelo y vamos a seguir los mismos pasos que hicimos para el modelo anterior. Entonces comenzamos con llamar a los módulos que necesitamos. Fíjense que aquí estamos llamando al modelo composicional del modelo geothermal para ejecutar este modelo de simulación. Definimos el dominio de simulación, en este caso es un dominio 2D, es 100 metros de longitud por 50 metros de alto, 50 celdas en cada dirección. Creamos las propiedades de roca, asumimos 10 milidarcy de permeabilidad y aparte añadimos las propiedades térmicas a la roca. De igual manera, aquí creamos las propiedades del fluido, creamos un fluido simple con viscosidad 1, densidad 1, pero aquí es donde agregamos las propiedades térmicas o propiedades térmicas al fluido y es la ecuación de estado que va a calcular todas estas propiedades en última instancia. Configuramos el modelo geothermal, definimos las condiciones de frontera, definimos las condiciones iniciales del modelo, creamos el schedule, por cuánto tiempo vamos a correr esta simulación y aquí es donde corremos la simulación. Vemos nuevamente que digamos en este caso la simulación es bastante ligera, es muy rápida con MRST, en 10 segundos ya tenemos los resultados de simulación. Y aquí nuevamente, tal como lo hicimos en los ejemplos anteriores, podemos generar animaciones para entender cómo cambia la temperatura en nuestro dominio de simulación. Y aquí vemos cómo se evoluciona la distribución de temperatura. Ahora, fíjense que en este caso, en la distribución de temperatura, llega a un punto que es casi estable. Y esto se debe a que, recuerdan, seteamos o configuramos las fronteras que fueran adiabáticas o que no haya transferencia de calor a través de las fronteras, entonces el único balance de energía ocurre dentro del yacimiento, no hay ninguna adición de calor externa y aquí tenemos la misma animación, pero con la distribución de presión. ¿Okay? Entonces estamos resolviendo ambos sistemas de ecuaciones, tanto el sistema de ecuación de materia y momento, tanto y como el sistema de ecuaciones correspondientes a energía. Entonces, de nuevo, este es el ejemplo sencillo para que ustedes vean cómo funcionan este tipo de simulaciones en MATLAB. Ahora, si hablamos del sistema geotérmico como tal, lo que podemos hacer es, venimos a la línea de comandos de MATLAB y vamos a llamar los ejemplos que tenemos disponibles para el módulo Geothermal. Y aquí vemos el modelo Geothermal Example EGS, que es el modelo que vimos en los slides. Y simplemente dándole clic a este link, ustedes van a poder acceder al el ejemplo como tal. Y nuevamente lo que pueden hacer, y lo voy a dejar de ejercicio para ustedes, es seguir los pasos, cada uno de estos pasos o estas secciones que los autores del módulo Geothermal proponen para crear la simulación y que ustedes puedan ver por ustedes mismos cuánto tiempo lleva la simulación y cómo generar estas gráficas. Entonces, aquí ya yo tengo la simulación, ya la había corrido con anterioridad y permítanme les enseño, por ejemplo, esta figura. Lo estoy buscando en la pantalla. Aquí tengo varias figuras que fueron generadas
como resultados de la simulación. Esta es la distribución de temperatura en tres diferentes momentos en el tiempo de simulación. Entonces vemos, entre más clara es más caliente, más oscuro es más frío, y vemos que el agua relativamente fría está invadiendo ese sistema de fracturas hasta que ya el sistema de fracturas, la temperatura logra un pseudo equilibrio. Y aquí vemos en esta última figura, vemos la eficiencia de la transmisión de energía, es decir, midiendo la energía que sale versus la energía que entra, o comparado con la energía que entra, y vemos que hay una muy buena eficiencia, casi 27 y 28% de eficiencia que decae sobre el tiempo, y eso lo que nos ayuda a determinar es qué tan eficientemente estamos removiendo la energía de este sistema geotérmico. Muy bien, y para concluir esta presentación quiero dejarlos con algunos recursos recomendados. El primero de ellos es el Training MATLAB Fundamentals. Con ese training es de 3 días, ustedes van a aprender absolutamente todo acerca de MATLAB, van a aprender a usar la herramienta de forma eficiente, y al finalizar este curso ustedes van a entender cómo ser productivos con esta herramienta que es muy poderosa. Yo personalmente tomé este curso cuando me uní a The Math Course ya hace más de 2 años, y para mí fue un life changing. De verdad lo recomiendo absolutamente. Este curso está disponible tanto en formato de instructor, que es en línea con un instructor, o en formato self-paced. Y de hecho aquí tengo una lista de cursos que me gustaría mostrarles. Para aquellos de ustedes que son nuevos en MATLAB, les recomiendo el MATLAB On-Ramp. Este curso es gratuito, dura cerca de 2 horas, pero les enseña los fundamentos básicos de MATLAB. Les recomiendo entonces que visiten esta página web. En cuanto a MRST, MRST tiene los autores o los desarrolladores principales de MRST han publicado 2 libros, donde en el primer libro se explican los fundamentos de simulación de yacimientos, desde entender los conceptos de simulación de reservorios hasta generar esos workflows como los que vimos en esta presentación. Y en el libro avanzado, donde tenemos temas más avanzados como Discrete Factor Models, modelos composicionales, geomecánica, y el modelo que vimos hoy, que entre ellos los modelos de sistemas geotérmicos. MRC también tiene su propia página web donde cuentan acerca de sus módulos, hay documentación acerca de ellos, así que les recomiendo que visiten la página web. Además, tienen un foro también absolutamente recomendado, donde ustedes pueden postear sus preguntas y los desarrolladores mismos les van a responder. Entonces es una forma bastante eficiente de comunicar sus inquietudes directamente con los desarrolladores. Y me permito, antes de concluir, les doy un vistazo del libro de simulación avanzada. Es así como se ve. Y si vemos aquí en el capítulo número 12, es donde está la parte de sistemas geotérmicos, y aquí los autores hacen un muy buen trabajo en explicar eh, los fundamentos de los modelos, incluyendo las ecuaciones gobernantes, las discretizaciones y ejemplos que ustedes pueden seguir directamente desde el libro. Entonces, absolutamente recomendado. Y para concluir esta presentación, solo me queda mencionar 3 puntos. Primero, MRST es una herramienta muy flexible, nos permite crear prototipos bastante rápido, porque es una herramienta basada en MATLAB, en donde las simulaciones de yacimientos o simulaciones de fluidos en el subsuelo se basa en cómo creamos ese workflow con MATLAB usando LightScripts, por ejemplo. Entonces, crear simulaciones es bastante rápido con MATLAB y MRST. El segundo punto es que MRC nos ofrece muchos módulos que fueron específicamente desarrollados para simulaciones de yacimientos. En este caso y el objetivo de este webinar en particular fue hablar de 2 módulos: el módulo CO2 Lab para storage de CO2 en el subsuelo, y el modelo Geothermal para simulación de sistemas geotérmicos. Y estos 2 módulos en particular nos ayudan en la parte de la transición energética a nosotros los que estamos involucrados en la industria de la energía. Y finalmente, MATLAB
como lo pudimos ver, nos hace la vida muy fácil, nos permite compartir información de manera muy práctica, simplemente generando un PDF a partir de un LiveScript, o si quisiéramos generar un archivo HTML que podamos publicar en una página web, también lo podemos hacer. Así que MATLAB nos ofrece la facilidad de compartir la información que generamos con nuestras simulaciones o nuestros modelos de simulación. Con esto, les agradezco mucho su tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes hoy en esta presentación y quedo abierto a preguntas que puedan tener. Muchas gracias.